Tengan todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre la conformidad. Los encargados de realizarlo somos Daniel Morales, Fiorella Reyes, Dayana Rojas, Tatiana Reina y Eddie Villasís. Nosotros pertenecemos al cuarto semestre en la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad Estatal de Milagro. Y dentro de nuestro trabajo de investigación presentaremos lo que es la conformidad, cuáles son sus tipos, qué predice la conformidad, para qué nos conformamos y quiénes lo hacemos. También expondremos 3 de sus estudios clásicos más importantes. En la mayoría de los casos, dentro de los distintos grupos sociales, la conformidad es valorada de forma negativa, pues como lo dijo John F. Kennedy, la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Sin embargo, para poder entender qué es a profundidad el conformismo, pasaremos a definirlo, ya que dentro de la psicología social se ha podido demostrar cómo tanto en grupos sociales como familiares se crean patrones que están íntimamente relacionados con la cultura a la que pertenecen. Todos los miembros cumplen con estos patrones y normas debido a la presión que influyen los miembros más antiguos o superiores. Esto lo podemos relacionar con la frase que dijo Erich Fromm. El individuo es introducido en el patrón de la conformidad a la edad de los 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con su rebaño. Carmen Ortego, dentro de su trabajo de investigación, nos dice que la conformidad es el cambio neto de la forma de actuar y manera de pensar del individuo. Nos dice también que no siempre se está totalmente de acuerdo con realizarlos, pero que gracias a la influencia de los demás miembros se accede a realizar estos cambios. Cuando la persona que realizará dicha acción no está totalmente de acuerdo, se pueden ocasionar ciertos conflictos, ya que esta persona tenía sus pensamientos claros, los cuales representaría de una forma adecuada. De la misma forma, podemos decir que la conformidad es de gran importancia, ya que los individuos encontrarán nuevas personas que los ayuden a integrarse en los grupos sociales a los que pertenecen, dejando de lado las diferencias personales. Por otra parte, José de Cid nos dice que los individuos que se van a conformar adoptarán una conducta similar o idéntica a la persona que toman como referencia. La conformidad no siempre se debe dar de forma obligada, pues basta con que la persona esté un poco de acuerdo para querer formar parte del grupo al que observa. No obstante, siempre se presentarán pequeños conflictos al momento de elegir o escoger la persona que llevará el mando, pues en la mayoría de los casos el puesto es otorgado a personas con mayor estatus social. Existen varios tipos de conformismo. Dentro de ellos están el cumplimiento, la identificación y la internalización. Dentro del cumplimiento, las personas adoptan ciertos comentarios o posturas que se transmiten al grupo siempre y cuando dentro del grupo la mayoría de los individuos que conforman ese grupo tengan la aceptación positiva o negativa. Cuando es positiva, lo más probable es que todas las personas del grupo estén de acuerdo con aquella postura o decisión o opinión, ¿no? En el caso de la identificación ocurre cuando el que emite la postura o el comentario se encuentra presente, pero al momento en que se retira, el individuo opina otra cosa diferente, pero el individuo que es el que recibe el mensaje está de acuerdo a momentos con él, ¿no? Es decir, cuando está de frente a él, acepta sus comentarios y sus opiniones, pero cuando ya no está presente,
tiende a cambiar su mentalidad, ¿no? También ocurre cuando esta opinión o comentario lo emite una autoridad. Normalmente, en el caso de la identificación, el individuo suele adoptarla, ¿no? Milgram tiene un experimento y una investigación que es bastante controvertida y conocida en el campo de la psicología, que es la obediencia a la autoridad, que es donde más se explica este tema a fondo. La internalización ocurre cuando un individuo acepta comentarios de un grupo a pesar de ya no pertenecer a ese grupo. Es decir, mientras tenga la postura dentro del grupo, puede adoptarla aunque ya no pertenezca a él. Es verdad que con el tiempo el individuo puede volver a sus pensamientos y a su conducta original. En los estudios clásicos de conformidad está el estudio de Sheriff sobre la formación de las normas. Este estudio se basaba en tomar a un grupo de personas y encerrarlas en un cuarto totalmente oscuro, donde se proyectaba una luz en un cierto ángulo y el grupo de personas tenía que identificar cuánto se movía esa luz, es decir, se movía 5 centímetros, 10, 15, 20. Entonces, la primera persona decía que se movía, por ejemplo, 15 centímetros. La segunda decía que se movía 5. Y la tercera igual. La conclusión del experimento es que cuando se mostraron los resultados a los participantes, resultó que en realidad la luz no se movía, sino que era estática. Siempre estuvo en el mismo lugar. Y lo que ocurrió aquí fue que las personas influenciaron a las respuestas y a la percepción de los otros participantes, ya que en algún caso llegaban a tener muy poca diferencia entre los centímetros que se había dicho que recorría la luz, lo cual jugaba un papel importante ya también en la percepción de las personas, ¿no? Por lo cual el experimento concluyó que las personas influyen en las respuestas que tenemos y en las percepciones que tenemos sobre las cosas, ¿no? Y esto en relación con el conformismo es que se evidenció que cuando una persona le encuentra algo de lógica a un cierto argumento o conclusión, suele ser adoptado cuando el número de personas que lo adoptan es considerable o cuando le encontramos lógica a dicho experimento o dicha conclusión. El día de hoy tratamos el tema de estudios de conformidad. Entre estos estudios tenemos el estudio de Ash y Crutchfield. Este experimento se busca demostrar cómo la presión social puede influir en los criterios de las personas. Aunque las demás personas del grupo tengan una idea equivocada, el individuo compartirá la opinión para encajar en el entorno social. En cientos de países se han replicado los estudios, y en todos y cada uno de ellos podemos observar cómo la presión social puede influir en la percepción de los sujetos. Para este estudio se hizo preguntas en las cuales se separaron dos grupos, uno sin presión social y otro con presión social. Como lo podemos ver en este gráfico, la barrita roja indica el grupo con presión. Esto quiere decir que el grupo con presión tuvo un mayor índice de respuestas erróneas que el grupo sin presión. Con esto, él nos demostró cómo la presión social puede influir en nuestra vida. Por otro lado, tenemos el experimento de obediencia de Milgram. Este estudio surgió de la curiosidad de saber qué sucede a un contexto determinado y el momento de tomar una decisión donde chocan las demandas de la autoridad con la de nuestra mente, donde están nuestros valores, nuestra cultura en sí, cómo fuimos criados. Este experimento consistía en que en una habitación tienen que haber 3 personas: el experimentador, el maestro y el estudiante. Era un experimento de aprendizaje y memoria
como lo postulaba la Universidad de Yale. Se le envía al maestro una lista que contiene unos pares de palabras y se le pide que por cada error le dé una descarga al estudiante. Las descargas oscilaban entre 15 hasta 450 voltios. Por cada error se le pedía que aumente la descarga de 15 voltios, o sea, de 15 en 15 iba aumentando. A Milgram le sorprendió la obediencia de los sujetos y se preguntó hasta dónde son capaces de llegar. Posteriormente, él identificó variables que pueden influir en cómo la obediencia puede aumentar en las personas. Estas variables son la distancia emocional de la víctima. Cuando los estudiantes estaban alejados y no se podían escuchar las quejas ni los podían ver, los maestros actuaban sin compasión y eran sumamente obedientes ante las órdenes del experimentador. La cercanía y legitimidad de la autoridad. Sentir que alguien impone autoridad, como lo es la autoridad del experimentador, te está dando órdenes, te lleva a ser más obediente, y más si él está en presencia física. Si él está al lado nuestro diciendo, ¿sabes qué? Dale una descarga, se equivocó. Te lleva a ser más obediente que cuando está en una cabina hablándote por un micrófono. Y por último tenemos la autoridad institucional. Varios de los sujetos que participaron en este experimento afirman que si la Universidad de Yale no hubiera tenido el prestigio que tiene, no hubieran obedecido ninguna de las órdenes. Y así fue como él identificó estos factores para la obediencia. La conformidad en algunos casos puede ser mayor y en otros casos puede ser menor. Entre ellos tenemos lo que es tamaño de grupo. En los experimentos de Ash, donde él se dio cuenta que no era necesario un grupo grande para que haya un efecto. Los grupos podían ser de 3 a 5 personas y cuando había un incremento de estos, el resultado se disminuía. En el experimento de campo de Milgram y sus colegas hicieron que algunos grupos de personas, de 10 a 15 personas, se pararan en una calle de Nueva York mirando hacia arriba. Esto dio como resultado que muchas otras personas más hicieran exactamente lo mismo, y esto iba aumentando de 1 a 5 personas. La unanimidad. En esta condición, la cual se basa en que si un individuo puede romper la unanimidad del juicio del grupo y darle a los demás en el grupo cierta independencia. Esto nos quiere decir que pese a la mayoría tenga un solo pensamiento en el grupo y una persona piensa de manera distinta, esta hace que el resto de personas del grupo puedan dar a reducir sus pensamientos individuales. La cohesión. Aquí se basa más en la opinión de uno mismo, ya que si estamos en un grupo y viene otra persona de otro grupo a dar una opinión sobre nosotros, la opinión de ese grupo no va a influenciar tanto en nosotros como influenciaría la opinión de nuestro propio grupo. Posición social. Según Allen 2016, muchas veces las personas tienden a repetir actitudes de personas con una posición social más alta que las de él. Esta posición social no necesariamente tiene que ser comprobada. Con el simple hecho de que una persona se vea elegante o vista bien, ya tiene la atención de las demás personas. El grado de instrucción también tiene que ver mucho, ya que la persona que aspira a más y que en este caso no tiene una profesión de renombre, siempre va a querer seguir los pasos de una persona que tenga una profesión de renombre. Respuesta pública. La respuesta pública en el experimento de Ash se dio cuenta que las respuestas de los participantes eran menos influenciados cuando tenían que darlas de manera privada. Y cuando era de manera pública, no tenían sus propios pensamientos, ya que la presión social los hacía dar respuestas equivocadas. Por eso se da esto de las votaciones en manera privada, ya que de esta manera no influye la sociedad, ni hay esa presión social de que voten por esa persona específicamente, sino por
consideran que es necesario. Y por último tenemos la ausencia de compromiso. Se dice que cuando una persona acepta un compromiso en público, ésta se mantiene en este compromiso. El compromiso público puede reducir la conformidad, ya que estas personas no solamente porque las personas aceptan más después de hacer un compromiso, sino también porque detestan dar la impresión de ser indecisas. En muchos casos, el ser comparado con individuos cuyas actitudes son estables, quienes tienen actitudes cambiantes, dan la impresión de que son personas inestables y de menos respeto. ¿Por qué conformarse? Un claro ejemplo que dio a conocer Erwin Staub. Él es un estadounidense que presenciaba su primera conferencia durante una prolongada visita a una universidad alemana. Cuando el expositor terminó, alzó su mano para unirse al aplauso, pero en lugar de hacerlo, las demás personas golpearon sus mesas con los nudillos. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban en desacuerdo con el discurso? Cabe recalcar que no todos serían tan groseros con una personalidad visitante. Tampoco sus rostros expresaban disgusto. Decidió que tenía que hacer una ovación alemana. Entonces, ¿qué hizo? Sumó sus nudillos al coro. ¿Qué incitó a esta conformidad? ¿Por qué no aplaudió mientras los otros golpeaban? Hay dos posibilidades. Una persona se pliega al grupo para que le acepten y para evitar el rechazo, o para obtener una información importante. Entonces, ¿qué nos da a entender sobre la reacción de Erwin Staub? Que se vio influenciado por los demás al ver que ellos golpeaban sus mesas con los nudillos. Y él, en cambio, iba a aplaudir. Quizá no lo hizo para no ser rechazado y de tal modo le acepten. Desde ese entonces denominaron a estas dos posibilidades influencia normativa e influencia informativa. La conformidad es mayor cuando las personas responden ante el grupo, lo que se ve reflejado una influencia normativa, porque reciben la misma información, sea que respondan en público o en privado. Además, la conformidad es mayor cuando los sumisos se sienten ineficaces, cuando la tarea es dificultosa o cuando los inquieta actuar correctamente. Estas son señales de influencia informativa. ¿Por qué nos conformamos? Por dos simples razones. Porque queremos que nos quieran y nos aprueben o porque queremos tener la razón. ¿Quién se conforma? En la investigación realizada de quién se conforma se ha basado en dos predicciones: personalidad y cultura. Cabe recalcar que la conformidad no solo varía con las situaciones, sino también con las personas. Los efectos de la personalidad se incrementan cuando observamos las reacciones diferentes de las personas ante la misma situación, como cuando una persona reacciona con terror y la otra con delicia en una vuelta en la montaña rusa. La conformidad es universal. La cultura socializa a las personas para que sean más o menos responsivas, es decir, para que se adapte a ella. Debemos pensar por un momento en algunos aspectos de la vida cotidiana que se proceden de la cultura, como por ejemplo, la cultura nos dice cómo vestir, la cultura determina qué comer y qué cosa no se debe comer, y las personas de otras culturas buscan diferentes cantidades de espacio personal. ¿Cómo se recibe la presión social? La razón de un individuo se conforme radica en lo que busca la aprobación o efecto de otros. Por ende, lo que se está conformando es la personalidad y la cultura del mismo. La conformidad se va a dar en un mayor grado cuando tiene más de dos personas, cohesivo, unánime y ejerce una alta posición social. Puede ser más alta cuando contiene una respuesta pública y no interviene compromiso previo. Dentro de cómo reside la presión social, encontramos la reactividad y la afirmación de la singularidad. La reactividad se expresa cuando la presión social es evidente y el individuo al que se quiere influenciar como acción de respuesta hace lo contrario a lo planteado por el grupo. Este tipo de resistencia se va a encontrar más en los adolescentes. Por ejemplo,
Cuando se da una prohibición a esto, su respuesta no es acatarla, sino al contrario, su respuesta es hacer lo prohibido. Esto a manera de expresar su individualidad y libertad, entendiéndose que hacer lo contrario también es una forma de imitación. Con respecto a la afirmación de la singularidad, esta forma de residencia es donde tienen lugar los autoconceptos espontáneos, siendo así que cuando un individuo se encuentra en un determinado ambiente, este se diferenciará del resto de los individuos por sus características únicas, distintivas, con el fin de reafirmar su identidad e individualidad. Por ejemplo, cuando una mujer se encuentra en un grupo de mujeres, puede volverse más consciente de una cualidad. Como ya sabemos, los seres humanos somos seres sociables, por ende siempre vamos a querer estar en contacto con más personas. Ese da el hecho de que vamos a querer incluirnos en grupos que tengan características similares a nosotros. Esto de la conformidad creo que ya se viene dando desde hace muchos años, ya que antes, o al menos en mi familia, mi abuelita siempre decía que primero se le servía a los hombres y en especial a mi abuelito, que era la mejor presa que siempre le daba. Ya después, cuando nosotros crecimos, porque éramos pequeños, y nos tocaba servir exactamente lo mismo, ya era algo como de familia. Muchas gracias. A continuación, les vamos a presentar un pequeño ejemplo representado por mi compañera Dayana Rojas, en el cual queremos demostrar cómo es muy sencillo adaptarnos a patrones de comportamiento dentro de un pequeño grupo social. Buenas noches. Enamorada de ella. Gracias.